a pasar ahora a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos están preparados para la palabra? Amén. Que Dios bendiga a todos los que están acá, a los que están conectados, hermana Eugenia, hermano Ever y todos los que se vienen conectando, listos y preparados ya para recibir la palabra de Dios. En este trimestre que hoy concluimos con la ayuda de Dios, hemos visto un lema general: eterna felicidad. Y hemos hablado de muchas cosas, de cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que tiene que ver con el mensaje que hoy cierra todos los demás mensajes, y el cual lo hemos titulado Vida Eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? Jesucristo murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Amén. Pero ¿cómo nosotros experimentamos desde ya la vida eterna? ¿Acaso la vida eterna tiene que ver con la eterna felicidad? ¿Y por qué al principio hablamos de muchas cosas negativas, muchas cosas malas, como el sufrimiento? Vamos a ver, amados hermanos, nos vamos a ubicar en Juan capítulo 15, versículo 10 al 11, primeramente, que es uno de nuestros textos base en esta mañana. Juan capítulo 15, versículo 10 al 11, y dice así la palabra de Dios: He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser eternamente felices? Sí. Amén. ¿Cómo ser completamente felices? Como dice aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 11. El mensaje en esta mañana vamos a descubrir con la ayuda de Dios, amados hermanos que están acá, los que están conectados, todos, présteme mucha atención, porque vamos a mostrar en la palabra la siguiente verdad. La verdad es que obedecer, como dice, obedecer al Señor genera eterna felicidad. Pero vamos a ver eso en la palabra de Dios. Antes, quiero compartirle una historia que cuando la vi en video, en YouTube, me pareció muy potente, muy extraordinaria. Y puede que muchos de nosotros experimentemos, por supuesto que sí, situaciones en nuestra vida que nos hacen perder la fe, que nos llena de angustia, de tribulación. La historia puede que algunos la conozcan, otros no. Es de un hombre llamado Horacio Spafford. Horacio Spafford fue un exitoso abogado y pastor en una iglesia en el siglo XIX, 1800, más o menos, por ahí. Y este señor es mejor conocido como el autor de la letra del himno Estoy bien con mi Dios. No sé si la han escuchado alguna vez ese cántico, Estoy bien con mi Dios. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primer acontecimiento terrible de la vida de este hombre fue la muerte de su único hijo varón en 1871. Solamente con imaginarme eso, terrible. No sé qué me pasaría si pudiera perder a Dieguito. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué sería perder un hijo los que somos padres? Terrible, ¿verdad? Es inimaginable. Ni se pone a imaginar eso, ni se pone a pensar en eso. Pues este hombre perdió a su único hijo varón en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales, imagínense todo su negocio, todos sus bienes, su casita, todo, fueron consumidos por el Gran Fuego de Chicago en 1871, o sea, en el mismo año.
que le arruinó financieramente a este hombre. Spafford era un gran abogado y amigo del célebre evangelista D.L. Moody. En 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico SS Ville du Havre, creo que así se pronuncia más o menos, está en francés, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero mientras él se demoró en negocios relacionados con la salud y la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio porque lo había perdido todo. Durante la travesía, dice la historia del Atlántico, el barco fue embestido por otro buque inglés llamado Lorchian y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la misma tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales del SS Ville du Havre estaban las 4 hijas restantes de Spafford. Primero murió el hijo varón y las otras 4 hijas que le quedaban murieron ahogadas en medio del Atlántico. ¿Qué pasó? Terrible, ¿sí o no? Y podemos ver y contar muchas historias trágicas de hombres que perdieron su salud, perdieron sus finanzas, perdieron todo. Perdieron a sus hijos, a sus familias, sus casitas, todo lo que lucharon durante años, tal vez décadas, y lo perdieron todo. El ser humano siempre ha vivido en tragedias, sin embargo, siempre ha buscado la felicidad. En uno de los mensajes en este trimestre hablamos de que el ser humano siempre ha buscado la felicidad, a pesar de los acontecimientos trágicos que vive día a día. La felicidad, ¿qué era? Comentábamos, es el estado de ánimo o disposición de la persona que se siente y a sentirse plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tal vez este hombre, podemos estar seguros de que no estaba pasando un momento de gran felicidad en esta época. Pero ¿qué es la felicidad? Es algo que todo ser humano busca a pesar de todo y que nace en su entorno externo. No obstante, la mayor parte del tiempo el ser humano vive en un estado perpetuo de insatisfacción, de descontento e incomodidad. Vive sufriendo, incluso a pesar de no vivir grandes tragedias como las que vivió este hombre. El ser humano parece que vive siempre descontento, siempre amargado, siempre incómodo, siempre enojado, siempre algo mal le falta o le pasa algo malo sin tener que hacer esto. ¿Pero por qué? Comentábamos nosotros. Recordemos que nosotros hablábamos en Génesis que la desobediencia generó el sufrimiento de toda la humanidad, ¿sí o no? Lo recordamos, amén. La desobediencia del ser humano generó el sufrimiento de toda la humanidad. Génesis 2:17 decíamos, el sufrimiento vino al mundo por la desobediencia del hombre y por eso vino el pecado, y el pecado entró en el mundo por la muerte, entró por el pecado. Génesis 3:15 decíamos que a partir de allí, de la desobediencia de la humanidad, comenzó una gran enemistad del hombre con el hombre, comenzaron los pleitos, las iras, las contiendas, fuente de muchas insatisfacciones en nuestra vida también, siempre pleito con otras personas o siempre teniendo problemas con otros. Y además de eso, los poderes malignos dominaron toda la tierra. Comenzó Satanás a subyugar a la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 16. Decíamos que desde entonces la humanidad experimenta una vida difícil, donde las cosas no le salen a veces como uno espera o planifica. Difícil una vida así. Parte de esa vida difícil es porque tenemos una incómoda escasez. Génesis 3, 17 al 19, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, vas a tener dolores, vas a sufrir, vas a tener una vida difícil e incómoda, vas a tener una incómoda escasez. Nunca va a haber suficiente, siempre te va a faltar plata, dinero, te va a faltar siempre. Hasta que finalmente
nos llenamos de enfermedades. Sufrimos de enfermedades de todo tipo, en todos nuestros órganos, en nuestros sistemas. No solamente enfermedad física, sino emocional, mental, sentimental, hasta que nos llenamos más y más de enfermedades a medida que pasan los años y llegamos finalmente a nuestra trágica muerte. Y así, en una tragedia, concluimos nuestra existencia temporal mientras pasamos, porque estamos de paso nada más en este mundo, en esta tierra. Entonces, alguna persona pesimista, negativa, podrá decir, ¿valdrá la pena vivir así en este mundo? Una vida llena de sufrimiento, de enemistades, una vida difícil, con escasez, con enfermedad, y finalmente nuestra historia termina en tragedia. ¿Y cuál es esa tragedia? La muerte. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos nosotros hablar de felicidad? ¿Cómo podemos nosotros hablar de eterna felicidad? ¿Cómo podemos nosotros hablar de alegría y contentamiento, amados hermanos, en medio de todo este sufrimiento que vivimos en esta corta existencia? ¿Cómo podemos hablar de gozo, de satisfacción? Sí, amados hermanos. Y aquí présteme atención. ¿Estamos atentos? ¿Amén? Muy bien. Sí, estamos en una vida llena de sufrimiento. Sí, estamos llenos de aflicción. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos dice lo siguiente: en el mundo tendréis aflicciones. Ahí está. En el mundo tendrán adversidades. En el mundo tendrán sufrimiento, van a llorar, tendrán tribulación, tendrán aflicción. Terrible esperar con paciencia en medio de una aflicción y no ver el sol claro, no ver salir, no saber ni cómo resolver, ni tener con qué resolver todos los problemas que vivimos en nuestra vida. Sí, dice el Señor. El Señor le dice a cada uno de nosotros en esta mañana, sí es cierto, van a tener problemas, van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Pero ¿qué significa que el Señor nos diga que sí vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo? Y aquí entramos entonces, amados hermanos, a comprender lo que es la vida eterna. Aquí, amados hermanos, entonces entramos a entender lo que significa la profundidad de experimentar una eterna felicidad. A pesar de que estamos en un mundo lleno, con abundancia de aflicciones, sí hay sufrimiento. No obstante, Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. No se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios nos muestra la trágica historia de la caída del ser humano, como la razón de la enemistad, la guerra, el dolor, el sometimiento, la destrucción del mundo natural, la incómoda escasez, la dificultad, la enfermedad y la muerte. Es cierto. Sin embargo, también nos muestra su palabra, nos muestra el plan de redención en Cristo para ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué trae esta bendición? ¿Qué trae esta vida eterna? ¿Qué es esa eterna felicidad? Que si nosotros, si usted y yo, los que estamos aquí, los que están conectados, obedecemos, podemos decir las palabras de Jesús para que sean completamente felices en mi nombre, en mi amor, para que sepan que están en mi amor. ¿Qué es lo que trae la vida eterna? En este trimestre, los hermanos que nos expusieron la palabra nos trajeron muchas joyas espirituales, entre las cuales vimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20,
que ahora tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Sí, el Señor había dicho, yo pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Sí, van a haber enemistades, Dios puso enemistades, pero ahora la palabra de Dios nos dice que la vida eterna en Cristo es una reconciliación. Esas enemistades son disueltas. Efesios capítulo 2 dice que no solamente tenemos reconciliación con Dios, una relación rota por el pecado y la desobediencia, que era algo irreconciliable humanamente hablando. Usted y yo no podíamos hacer nada, no pudimos haber hecho nada para poder reconciliarnos con Dios, pero dice la palabra que en Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso de ambos pueblos hizo uno, para que tengamos esa armonía de la reconciliación. Por lo tanto, el sufrimiento de estar enemistados con nuestro hermano, con nuestro prójimo, es destruido mediante que usted, por la fe en Jesús obediente, usted logra perdonar a su hermano. Usted logra reconciliarse con su prójimo. ¿Cuántos sufren acá por tener hermanos o consiervos o vecinos o familiares o amigos que son difíciles y usted dice, ay, no aguanto, y se llena de estrés, de enojo, se amarga la vida? ¿Acaso está perdiendo la fe obediente? Sí, porque la palabra le dice a usted y a mí que cuando usted está en Cristo, todas las cosas comienzan a reconciliarse. Así que no tiene sentido y no tiene lógica que si nosotros estamos reconciliados con Dios, no busquemos cómo reconciliarnos con los hermanos, con los vecinos, con los amigos. La palabra dice, sí, es cierto, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Hay que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, no es posible encontrar a hermanos que, si es cierto, dijimos de que en cuanto dependa de usted, debe estar en paz. Eso significa que habrán personas en su vida que no van a querer estar en paz con usted. Van a querer hacerle la vida imposible a usted. Van a querer humillarlo, van a querer despreciarlo, menospreciarlo. Van a querer hacerle maldades a usted. Es cierto. En cuanto depende de usted, usted va a estar en paz. Esas personas no van a querer tener la paz. Pero no es posible encontrar hermanos que vivan amargados todo el tiempo. Que vivan en una constante negatividad, en una inconstante incomodidad e insatisfacción porque en su corazón no han logrado perdonar. Cuando la palabra ha dicho de la manera en que Cristo nos perdonó, perdonarse unos a otros, soportándose unos a otros. La vida eterna, amados hermanos, consiste en estar en paz con Dios y con todos, mediante que su corazón está reconciliado. No estamos hablando de las personas que pueden portarse como sus enemigos, es cierto, pero una enemistad existe cuando hay un enemigo y otro enemigo. Pero ¿qué pasa que si usted deja de ser enemigo? Si usted deja de ser enemigo en su corazón porque se ha reconciliado, entonces va a tener el gozo y la eterna felicidad. Esa es la primera forma en cómo desde ya experimentamos la eterna felicidad. Porque en nuestro corazón reconciliado con Dios, habiendo recibido el perdón de Dios, puede perdonar a los otros y tiene paz en su corazón. Tiene paz, tiene contentamiento, tiene gozo y alegría y no está viviendo en el pasado. Es que mi mamá me hizo esto hace 30 años y es una así y una allá, o mi papá hizo tal cosa, o mi abuelo o mi abuela me hicieron tal cosa, o soy un abandonado, o me la pegaron las novias que tuve. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿No? Así, muchos viven en el pasado, sufriendo de manera totalmente innecesaria. Están sufriendo. Por eso, esas personas no viven en la vida eterna. No experimentan la vida eterna. ¿Saben qué experimenta? La enemistad del jardín del Edén. Eso es lo que experimentan. Experimentan sufrimiento.
Experimentan amargura, por eso su vida es amargada, porque su corazón está llena de amargura, porque no hay reconciliación. Pero el Señor nos ha encargado ahora a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa paz de Dios nos llena de alegría, nos llena de gozo. Porque, ¿cuál fue la canción? Hablé de Horacio Spafford, ¿verdad? De que le había pasado cosas terribles, cosas muy trágicas en su vida, pero le dije que era un autor de una letra de un canto, pero ¿cuál es ese cántico? Cuando usted escucha ese cántico y entiende lo que pasó, ese hombre, y luego cómo es posible que pudo haber escrito ese cántico, y al leer Romanos 5, 1 al 2, entendemos por qué una persona así, si está justificado por la fe, va a tener paz para con Dios. Ese cántico se llama Estoy bien con Dios, estoy bien con mi Dios. Otra versión es Estoy bien con mi alma. La primera estrofa y el coro de ese cántico, de un hombre que vivió tragedias y escribió ese cántico, ese himno, dice así. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien. Estoy bien. Así es. ¿Cuántos están bien con el Señor? Amén. Esa es la paz y la alegría. Eso es por eso que alguien así puede decir estoy bien con Dios. Pero lo perdió todo y se perdió al hijo, a las 2 niñas, 4 niñas eran. Pero ¿cómo fue posible? Y cuando sucedió lo de la tragedia, la única que sobrevivió fue la esposa. Y estando ya en las costas de Inglaterra, le mandó un telegrama a Spafford diciendo, única salva, estoy bien, tengo paz con Dios, gloria a Dios. Eso fue, única salva. Esa fue la forma en que le dijo a él que las 4 niñas se habían muerto, se habían ahogado. Pero el telegrama decía, única salva, estoy en paz, estoy bien con Dios, gloria al Señor. Eso fue lo que le llegó al hombre. Esto es algo poderoso, esto es algo potente. Paz y alegría en medio de una maligna y perversa generación. Y por eso desde ya usted comienza a experimentar en lo profundo del corazón. Todo lo demás puede fallar, todo lo demás puede faltar. Pero usted en su corazón, usted dice, estoy bien con mi Dios. Estoy en paz para con Dios, porque estoy justificado por medio de la fe. No necesita justificarse a sí mismo. No necesita que los demás lo justifiquen. Por lo tanto, usted no se aflige cuando hablan mal de usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que están conectados, se afligen todavía si alguien habla mal de usted? Si alguien comenta algo malo de usted, ya se pone molesto, ya se pone enojado, ya se pone triste. ¿A cuántos nos afecta todavía las opiniones o los comentarios de las personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera tenemos relación, porque no tiene paz para con Dios? La Biblia dice, Romanos capítulo 5, 1 y 2, justificado usted ya está. ¿Cuántos dicen amén? Está justificado. No necesita justificarse. No necesita que todos hablen bien y lo justifiquen y lo declaren justo o una persona buena. No necesita. Lo único que necesita usted, lo único que necesito yo es estar bien con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único que necesita. Es lo único que necesita.
estar en paz con Dios, estar justificado por Dios. De esa forma, según a los Corintios capítulo 3, versículo 17, una frase poderosa que también es un cántico. Ese cántico dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Cuántos se saben ese cántico? Amén, correcto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, correcto. Y hemos dicho que el Espíritu de Dios está aquí cuando estábamos cantando, amén. Entonces, usted comienza a ser libre en Cristo. Ya no está bajo el yugo de la esclavitud, de la opresión. Ya no importa, porque es libre en Cristo. Y esta libertad es la verdadera libertad y por eso hoy desde ya comienza a experimentar la verdadera libertad. Pero como muchos no tienen paz para con Dios, no se sienten bien con Dios, no están justificados por medio de la fe con Dios, no están reconciliados en su corazón, por lo tanto viven apresados practicando el pecado, viven apresados buscando salidas. Viven apresados buscando cosas que lo llenen de alegría, de satisfacción, de felicidad y no son libres. Muchas personas están esclavas en sus relaciones con otras personas y no se sienten libres. Muchas personas hacen cosas para agradar a los demás y no se sienten libres. O muchas personas no hacen cosas porque no sé qué va a pensar la otra o el otro y no están libres. O porque escucha rumores de guerra, o escucha guerras y rumores de guerra y se llena de miedo y no está libre, no se siente libre. Medio escucha algo y eso ya lo apresa. No se siente libre. Muchos pueden estar esclavos del pecado, muchos pueden estar adictos a diversas adicciones, muchos pueden estar viviendo una verdadera esclavitud. Muchos se esclavizan por la opinión de su mamá. Y si mi mamá dice tal cosa, no hago nada. Está esclava, está esclavo. La palabra de Dios dice que hay que honrar, claro, a nuestros padres, amar a todos, respetar. Pero si la palabra nos dice algo, no puede estar esclavo usted o esclavo. ¿De qué van a decir mi hijo? ¿Ah? ¿Qué van a decir los otros? El qué dirán siempre, esa es una de las cosas y siempre lo hemos mencionado en los mensajes, pero muchas veces vemos que no hay mejoría en las almas. Por eso siempre lo mencionamos otra vez, que no hay mejoría. Vivimos esclavos del pecado, de la adicción. Vivimos esclavos en las redes sociales también. Vivimos esclavos a la comida, esclavos al entretenimiento, esclavos a no hacer lo que realmente Dios nos está llamando a hacer. Entonces usted no hace nada, porque si no, ya le afecta. La verdadera libertad es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿dónde está la manifestación del Espíritu en su vida entonces? Si vive esclavo, no se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí se apaga. Y dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo apaga usted el Espíritu? Cuando usted se esclaviza solo. Entonces usted ahí vive un eterno sufrimiento, con razón, y no una eterna felicidad. Pero a pesar de toda circunstancia adversa, si usted verdaderamente es libre en Cristo, no necesita ser libre en todo lo demás. Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes son esclavos del pecado. Cuando habían dicho los fariseos, nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie, ignorando que ellos estaban siendo en ese momento esclavos del Imperio Romano. Pero ni siquiera se metió a eso el Señor Jesús y les dijo, no, ustedes son esclavos del pecado y no son verdaderamente libres. Cuando usted es libre en Cristo Jesús, usted avanza amando y para amar. Usted avanza en la libertad
del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y cuando entonces, amados hermanos, vivimos en esta libertad, comenzamos a tener salud, comenzamos a tener sanidad. Y es cierto que a veces nos vamos a enfermar, pero Éxodo 23:25 nos decía nuestro hermano Román, Él promete salud. Él promete bendición a sus alimentos. Él promete salud integral. Él promete sanidad a su cuerpo. Yo he descubierto y he comprobado que cuando a veces pierdo la fe o perdemos la fe, es que no experimentamos esto. A veces me pasa, a veces le puede pasar a usted, a veces nos pasa así. En el momento, amados hermanos, que usted deja de obedecer, porque perder la fe es dejar de obedecer. ¿Sabía usted eso? Santiago capítulo 2 ya nos dijo eso. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando usted deja de obedecer, es que perdió la fe. Y cuando perdió la fe, entonces deja de obedecer. Y siempre lo he visto, una y otra vez, de que cuando pierdo la fe o pierdo la obediencia a Dios, yo dejo de experimentar todas estas bendiciones, dejo de experimentar la paz y la alegría, dejo de experimentar el gozo, la satisfacción, dejo de experimentar la verdadera libertad, pero el mensaje es que no deje de obedecer. ¿Cuántos quieren seguir obedeciendo al Señor? No deje de obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia, amados hermanos, obedecer al Señor genera eterna felicidad. Porque obedecer al Señor es tener fe. Y la fe activa todas estas bendiciones. Y si alguno está enfermo, el Señor lo levantará. Eso dice la palabra. Y mientras llega ese momento, mientras llega al tiempo de la salud, usted comienza a deleitarse en la eterna felicidad de las demás bendiciones. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? ¿Y qué pasa cuando no hay reales? O cuando hay una escasa vida, cuando hay una incómoda escasez y por ende una vida difícil. ¿Qué hay que hacer? No pierda la esperanza, como los discípulos. Y eso lo vimos el domingo pasado. Amén. No pierda la esperanza. Aunque pase toda la noche, hay esperanza de multiplicación. Así que, amados hermanos, es por esto que nosotros ahora entendemos más lo que Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 10 al 11. Jesús se sentía eternamente y completamente feliz por haber obedecido al Padre Celestial. Jesucristo no fue rico, no fue millonario. Jesucristo no tuvo propiedades y bienes en abundancia. Jesucristo no tuvo posiciones políticas de relevancia. No tuvo nada el Señor. Él mismo dijo a unos discípulos que querían seguirlo: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Pero Él dice que Él es completamente feliz. ¿Cómo es posible eso? He obedecido los mandamientos de mi Padre, dice, y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes, ahora el Señor nos dice a nosotros que sigamos ese ejemplo, así como Él es completamente feliz, satisfecho, pleno, porque completó eso. ¿Qué completó? He obedecido los mandamientos de mi Padre. Y porque he obedecido los mandamientos de mi Padre, fe en Dios, permanezco en su amor. De la misma manera nos dicen ahora nosotros: ustedes obedecen mis mandamientos. Si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Cuando usted y yo dejamos de experimentar el amor de Dios, ojo, cuidado, puede que estemos dejando de obedecer sus mandamientos. Pero cuando todo lo demás falle y falte, y la tribulación y la adversidad lo quiera ahogar en medio de mucha aflicción, recuerde estas palabras: he obedecido mis mandamientos, estoy bien con mi Dios. ¿Cuántos están bien con mi Dios? ¿Cuántos aún no están bien con mi Dios y quisieran en esta mañana que hiciéramos una oración y digan: yo quiero estar bien con mi Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ninguno?
Pues estamos bien con Dios. Los que están conectados, hoy puede estar bien con Dios. Hoy puede ser libre. Hoy puede salir de todo eso que le aflija todos los santos días de su vida. Pero tiene que obedecer sus mandamientos. Pero tiene que obedecer sus mandamientos, porque el Señor dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, ya no sea esclavo, ya no viva en aflicciones. ¿Por qué seguimos viviendo en eterna aflicción? ¿Por qué seguimos viviendo en demasiada angustia, ansiedad, aflicciones? Y siempre, incluso, ojo con esto, ni siquiera estamos viviendo grandes calamidades como Horacio Spafford. ¿Ya? Ese es el punto acá. Porque si alguien dice, he perdido a mi padre, por supuesto que todos vamos a llorar, dice la palabra, lloren con el que llora y vamos a dolernos. Pero estamos hablando de personas, de hermanos que no están viviendo grandes tragedias y siempre viven mal. Y nunca pueden decir, estoy bien con Dios. Entonces ahí uno dice, suave, eso ya hay algo que está fallando allí. Está fallando ahí. ¿Por qué nunca está bien? ¿Por qué siempre está mal? ¿Por qué siempre está negativo? ¿Por qué siempre está amargado? ¿Por qué siempre está enojado? ¿Por qué siempre está molesto? ¿Por qué siempre está incómodo? ¿Por qué nunca vive una plena satisfacción en Dios? ¿Por qué razón? Versículo 11 dice, les he dicho esto para que sientan, oiga, es algo que se siente, para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Amados hermanos, esto es lo que Dios quiere que experimente desde ya, pero no solamente eso. Las promesas de Dios no solamente son cosas de esta vida, es más, las promesas y las bendiciones de Dios de esta vida no son nada comparado con la promesa de la vida eterna, donde allí, amados hermanos, donde allí vamos a experimentar de manera completa, de manera absoluta y perfecta la eterna felicidad. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo se experimenta desde hoy y hasta la eterna felicidad? Salmo capítulo 133, versículo 1 al 3. Nos dice así la palabra del Señor. Salmo, capítulo 133. Y ojo, esto tiene que ver mucho con la iglesia. Esto tiene que ver mucho con la reunión, con la congregación, con el estar juntos. Salmo, capítulo 133, versículos 1 al 3, todo el capítulo. 133 porque es pequeño. Dice así, Salmos 133 dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué es bueno, salmista? Es David el que escribe esto. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es delicioso habitar con los hermanos juntos en armonía? Podemos decir también en coinonía. ¿Por qué? ¿Por qué es eso delicioso? Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, esto es delicioso como eso. ¡Wow! O sea, esto es refrescante. Versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿a dónde? En la congregación, en Sión. ¿Dónde? Cuando habitamos los hermanos juntos en la armonía. ¿Dónde? Allí mismo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vida eterna. Allí envía bendición y vida eterna, dice el Señor. ¿En dónde? Cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Cuando eso pasa, hay bendición y vida eterna. ¿Qué es la vida eterna entonces? La vida eterna es la plenitud y la satisfacción absoluta. Usted dice, estoy bien con mi Dios, estoy satisfecho, estoy pleno, tengo piedad acompañada de contentamiento. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. ¿Qué es la vida eterna? Es la plenitud y la satisfacción absoluta. ¿Qué es la vida eterna?
Número 2 es la gracia recibida por sacrificar todo aquí. Esta fe obediente va a hacer que dejemos muchas cosas en esta vida. Los discípulos en un momento se acercaron a Jesús y dijeron: hey Jesús, Maestro, Señor, ¿qué vamos a obtener nosotros? Mira que hemos dejado casas, esposas, esposos, hemos dejado familia, hemos dejado bienes, hemos dejado propiedades, hemos dejado muchas cosas. ¿Qué vamos a ganar nosotros? ¿Cuál será nuestra recompensa? Y dice Mateo 19:29, les aseguro que todos ustedes, los que han dejado por mi nombre, por mi causa aquí, han dejado padre, han dejado madre, han dejado muchas cosas que la gente del mundo busca, les aseguro que van a tener al final la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Sí. Amén. Así es. La vida eterna, ¿qué es? Es la gracia recibida por sacrificar todo aquí. Todo aquí lo deja usted. Allá tiene una vida que no va a terminar. ¿Cómo? Así es, una vida que no tendrá fin. Y por eso damos gracias a Dios. ¿Qué es la eterna felicidad? Entonces, ¿qué es la vida eterna? Mateo 25:34 es heredar un reino. ¡Wow! Heredar un reino. ¿Cuántas personas en este mundo luchan por poder y por alcanzar los gobiernos? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas buscan estar en la cúspide de la autoridad, de la política, de los gobiernos? Muchos luchan, matan por eso y están dispuestos a morir por eso también. Pero nosotros tenemos una esperanza que es eterna. Amén. Tenemos una mayor esperanza, porque nos dice aquí que la vida eterna es heredar un reino eterno. Y desde ya, por eso el autor de los Hebreos nos dice, así que, sabiendo que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Pero en Mateo 25:34 nos dice, vengan benditos de mi Padre a los de la derecha. Por eso usted y yo debemos procurar ser los de la derecha, las ovejas, los corderitos de la derecha, para que el Padre, para que el Señor nos diga, vengan, Señor Jesucristo nos diga, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. ¿Qué es la vida eterna? Es heredar un reino eterno. Y significa que nosotros vamos a estar allá con Él, con Dios, en lugares eternos, en lugares de preeminencia, en lugares de administración, de dirección, en lugares de privilegios. Eso es la vida eterna. Es experimentar el gozo de tener una esperanza de la vida eterna, de que las cosas, amados hermanos, y las bendiciones de Dios, no es solamente aquí, porque muchos oran a Dios y piden a Dios por cosas aquí nada más. Y Dios nos va a bendecir aquí, nos va a sustentar mientras estemos aquí. Pero realmente la promesa más grande que Dios nos está diciendo es, hey, van a heredar un reino eterno. ¿Qué es tener vida eterna? Es ser librado de la condenación. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5. Verso 24. Y mire lo que nos dice Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la vida eterna? Es ser librado de la condenación. ¿Qué es la vida eterna? Es la resurrección para gozar inmortalidad. Por eso tomamos la cena del Señor y no nos perdemos de la cena del Señor. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso siempre en la instancia, siempre estamos instando a que no se deje congregar. Siempre por eso le decimos a los hermanos que tienen dificultades con eso, hermano,
Hermanas, no se deje de reunir, no se deje de congregar. Debemos de comer el pan y la copa. Debemos de comer la carne y la sangre de Jesús para que Él nos resucite en el día postrero. Así que, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es la resurrección para gozar de inmortalidad, para ya no volver a morir nunca más. Las aflicciones de esta vida, de nuestro cuerpo muerto, de nuestro cuerpo que se muere cada día más, porque cada año no cumplimos años, sino que estamos perdiendo los años. ¿Sí o no? Cada día que pase un día menos que nos queda. Cada año que lo celebramos y damos gracias a Dios, es un año menos que tenemos. Y los que están más avanzados de edad tienen menos tiempo, aunque, cuidado, nosotros los más jóvenes no tenemos ninguna garantía que nos hace falta más tiempo que los que tienen más años de edad. Entonces, esa es la vida eterna, la resurrección para gozar de inmortalidad. ¿Qué es la vida eterna? Amados hermanos, es la bendición que experimentamos desde ya. Juan capítulo 5, versículo 13, nos dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 5, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas, dice Juan, a todos nosotros, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Alguna vez yo le pregunté a una persona, ¿usted sabe que si es salvo o no es salvo? ¿Usted sabe si tiene vida eterna o no? Y me dijo el hermano, no, yo no lo sé, solo Dios lo sabe si me voy a salvar o no. No es cierto. Aquí dice la Biblia, la palabra de Dios, que todo aquel que es de la fe en Jesucristo y tiene esta esperanza en Él y es obediente por la fe, no confiando en sus obras de justicia, sino en su benignidad, entonces, ¿qué dice el versículo 13 de 1 de Juan capítulo 5? Para que sepan, estas cosas las he escrito, dice la palabra de Dios, para que ustedes sepan. ¿Cómo? Para que sepan, para que estén seguros completamente que tienen, no que tendrán, ojo con esto, ¿verdad que no dice que tendrán? Dice, para que sepan que tienen hoy, tiempo presente, vida eterna. Y por eso, dice 1 Juan 3, 1 al 3, que nos purificamos a sí mismos, así como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza de verle a Él tal y como Él es. Amados hermanos, hemos visto entonces cómo el sufrimiento es causa de la desobediencia. La palabra de Dios nos mostró la historia trágica de la caída del ser humano como la razón de la enemistad, la guerra, el dolor, el sometimiento, la destrucción del mundo natural, la incomodidad, la escasez, la dificultad, la enfermedad y finalmente la muerte, que nadie quiere, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos ha dicho, en Cristo, ¿qué tenemos? Hay vida eterna. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es el regalo de la vida eterna, ya que la palabra también nos ha mostrado el plan de redención para ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué cosa trae esa vida eterna? Reconciliación, paz, gozo, libertad, regeneración, deleite, abundancia, multiplicación, sanidad y vida eterna. Por eso Romanos 6, 22 nos llama a la acción a todos nosotros y nos dice que debemos estar en santificación. Debemos estar en mayores niveles y mayores grados de consagración a Dios para servirle más y mejor con temor y con reverencia. Y finalmente, concluyo con Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Amados hermanos, ¿cuántos experimentan la eterna felicidad desde ya? Amén. Gloria a Dios. Los que experimentan desde ya la vida eterna es porque están en la fe en Jesús. Usted puede ser cristiano y yo también, y si experimentamos desesperanza y muchas cosas,
cuidado, estamos perdiendo la fe. Porque Pablo dice, atribulado, pero no desesperado, dice. Significa que él sufría aflicciones, pero no decía, se me acabó el mundo. No decía eso, ojo con esto. Y por eso él decía, estoy bien con Dios. Pero Juan capítulo 17 nos dice algo maravilloso. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la vida eterna? Ya vimos el sufrimiento. Ya vimos que el que está en Cristo, obedeciendo, experimenta la eterna felicidad. Y de esta forma cerramos este trimestre para abrir con este versículo el segundo trimestre con la ayuda de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Como es el mensaje de esta mañana. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Hablamos de resurrección, de bendición, de esperanza. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 30. Jesús en oración al Padre dice, esto es la vida eterna. Amados hermanos, esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Conocer al Padre. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él vino para que nosotros podamos conocer a Dios. Así que, amados hermanos, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo. Así que no se pierdan, amados hermanos, el próximo domingo y el próximo trimestre. Con esto cerramos la serie de mensajes con la vida eterna, eterna felicidad en este trimestre para abrir el nuevo trimestre con la ayuda de Dios, octubre, noviembre, diciembre. Ahora comprendiendo un poco más qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Así que el próximo trimestre se titula Una exégesis de Dios. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Si esa es la vida eterna, nos preguntamos, ¿cuántos conocen a Dios realmente? ¿Quiénes conocen cómo es Dios de verdad? ¿Alguien sabe cuáles son las cualidades divinas? Esa es la vida eterna, no se lo pierda. Que Dios les bendiga, amados hermanos.